Revísanos, Señor, desde lo más íntimo, desde lo más profundo de nuestro ser. Y todas aquellas cosas que no te agraden, Señor, sácalas. Danos el valor y la fuerza para tomar las decisiones pertinentes, Dios. A esta altura de nuestra vida, cada uno de nosotros sabemos qué cosas no son agradables ante los ojos de Dios. Y si bien es cierto, hay cosas que están en las manos de Dios, hay muchas que están en nuestras manos para hacer. Hoy te pedimos que hables a nuestra vida, a nuestro corazón, que nos ministres a través de esta palabra que tú tienes para nosotros, Dios. Bendice la vida de mis hermanos que están aquí en este lugar, que el Espíritu Santo sea hoy hablando a sus vidas, pero también habla a cada persona que se conectará a través del internet, Señor, y que a través de esas ondas, Dios, tú le puedas hablar, les puedas ministrar, y que hoy podamos tener, Dios, un tiempo muy especial en tus manos. Usa mi vida, Dios, para hablar a cada uno de tus hijos. Ministranos, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados y amadas, muy buen día. Por favor, pónganse cómodos y vamos a disponernos a estudiar la bendita palabra del Señor. Sean todos súper bienvenidos en esta mañana, en este tiempo especial. Un tiempo donde seguramente Dios va a seguir hablando, va a seguir tratando a nuestras vidas en esta maravillosa serie que Dios nos ha dado, Viviendo en la Libertad, de sacarnos, de quitarnos todas las ataduras, todas aquellas cosas que no son agradables ante los ojos de Dios, ser liberados, ser libres, porque Dios nos llamó a eso, a ser libres. Por eso es que cuando estudiamos la palabra, cuando conocemos la palabra, diga conmigo, cuando conocemos la palabra, el Señor nos hace libres. Hoy quiero tocar un tema que he titulado No te desampararé ni te dejaré. Abraza el que está a su lado y dile: Dios hoy te trae para decirte que no te desamparará y que no te dejará. ¿Qué es lo que va a hacer Dios con nosotros? Diga conmigo: guardarnos, protegernos. Él nunca nos abandonará, Él nunca nos dejará. Aunque en ocasiones sintamos que estamos solos, que estamos abandonados, que estamos ignorados, es simplemente imaginación, porque la realidad es que Dios está con nosotros. Él lo prometió, que siempre estará con nosotros, que Él estará hasta el fin con nosotros. ¿Es así o no? Vamos a estar con esa convicción. Vamos a seguir estudiando el libro de Gálatas, la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Ya hemos llegado a nuestro capítulo 4, para que vayan abriendo sus Biblias, por favor. Y todavía nos encontramos en la sección donde estamos siendo justificados por fe. Esta sección comenzó desde Gálatas 3, versículo 6, y va hasta Gálatas 4, versículo 18, donde nos muestra un personaje llamado Abraham, que fue justificado ¿por qué? Por la fe. Es el personaje principal. Gálatas capítulo 4, vamos a comenzar a estudiarlo hoy. Y Pablo nos mostró la semana pasada, terminando, que nosotros somos hijos de Dios, y que el ser hijos de Dios, nuestra posición de hijos, no la logramos por medio de las obras de la ley, sino que fue un regalo de Dios, fue la gracia de Dios que nos hizo ser hijos. Entonces, una de las cosas que estuvimos hablando es de qué manera y en qué momento nosotros nos convertimos en hijos de Dios. ¿Sí recuerdan? ¿Sí saben en qué momento es que una persona se convierte en hijo de Dios? Ya tenemos claro que no todos son hijos de Dios. No todas las personas creadas son hijas de Dios, ¿cierto? ¿Eso es claro o no? Sí. Lo segundo que tenemos claro es que a ese grupo de personas, el Señor a unos nos da el privilegio, nos da la potestad de llegar a ser hechos hijos de Dios. Y es lo que nos dice la Biblia en Juan 1:12. Mas a todos los que ¿qué? Lo recibieron y creyeron en Él, hablando de Jesús, nos dio el privilegio de llegar a ser ¿qué? Hijos de Dios. Entonces, ¿quiénes son hijos de Dios? Muy bien. ¿Y en qué momento nosotros pasamos a ser hijos de Dios?
¿El momento de qué? Muy bien. Es decir, cuando nacemos de nuevo, en el momento que una persona nace de nuevo, en ese momento automáticamente se convierte en ¿qué? En un hijo de Dios. Y como es hijo de Dios, entonces el Señor sella eso, sella esa promesa y da unas arras, una garantía que somos hijos de Dios. Y esa garantía la da a través de ¿quién? Perfecto, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dentro de la persona es la garantía que pertenecemos a Dios, que somos hijos de Dios. ¿Sí estamos de acuerdo en eso? Muy bien. Ahora, la pregunta es, a pesar que somos hijos de Dios, ¿podemos gozar de toda la herencia que Dios ha prometido darnos? ¿Podemos gozar? ¿Todos pueden gozar de esa herencia? Y entonces la respuesta es no. No, a pesar que sea hijo de Dios. Y entonces aquí ya se encuentra una controversia, y es ¿cómo si soy hijo de Dios no estoy viviendo la vida plena que Dios me ha prometido? ¿Cómo no estoy viviendo en esa dimensión y cómo no estoy poseyendo todo lo que me pertenece como hijo de Dios? Y es cuando vamos a comenzar a estudiar, porque no a todos los hijos Dios les da para que administren las riquezas del reino, sino solamente a un grupo de personas, y es el grupo de personas que son hijos de Dios, pero que son maduros. ¿Que son qué? Maduros. ¿Quiere decir que hay muchos hijos de Dios que no son maduros? Claro, y por no tener esa madurez espiritual, no pueden ¿qué? Gozar de la herencia que Dios tiene. Porque Dios no le puede dar a un hijo irresponsable algo que no va a poder administrar. Y el mejor ejemplo que encontramos en la Biblia es una parábola de un hijo que se conoce como el hijo pródigo. Porque a pesar que era hijo, ¿qué hizo con lo que Dios le dio? Lo derrochó y lo acabó. Vamos a estudiar entonces la escritura. Abran sus Biblias, libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 1. Dios dice: no te desampararé, no te desampararé, no te dejaré, no te abandonaré. Y dice la escritura, Gálatas 4:1. Pero también digo, entre tanto, ¿qué es la palabra entre tanto? Entre tanto, va a haber un tiempo, mientras llega ese tiempo, entre tanto, que el heredero es que niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Es decir, que habrán algunos cristianos que están en la condición de esclavos todavía. ¿Conocen personas así? Quizás tú eres una persona. ¿Cómo así? Llevo mucho tiempo en la vida cristiana y de aquí no salgo. Sigo siendo esclavo. Siguen habiendo cosas en mi vida que me esclavizan. Sigo estando en la posición como un esclavo. Dice la escritura, en nada difiere. ¿Qué será eso de difiere? No hay diferencia. Ok. Es decir, que hay unos hijos, unos niños que están iguales en una condición de esclavos. ¿Cuántos quieren estar en esa condición de esclavos aún? No, no queremos estar en esa condición. Y hay cristianos que tienen unas muy buenas intenciones, que tienen unos muy buenos deseos, que asisten a la iglesia, que les gusta que les hablen de Dios, que les fascina cantar, que les fascina orar, pero que tristemente cuando miran su entorno siguen en la misma posición. Una vida cristiana monótona, una vida cristiana aburrida, una vida de estancamiento. Aunque vienen a la iglesia, aunque escuchan la palabra, siguen en una condición de esclavitud y son muy buenas personas, entre comillas. Pero tenemos que mirar hoy qué pasa con esto, porque la Biblia, en este texto que dice niño, encuentro en el original que es la palabra nepios, y esa palabra griega nepios quiere decir un niño pequeño que aún no habla todo. Es un bebé. Y obvio, como es un bebé, como no habla, como no se puede defender, pues mal haría el padre irresponsablemente de darle algo para que el niño que no sabe simplemente lo derroche.
Y entonces aquí encontramos cosas bien interesantes. Ustedes recuerdan que estuvimos estudiando la semana anterior sobre los patronos que tenían esclavos a su cargo, siervos a su cargo, y tenían diferentes tipos de siervos. Unos de ellos se encargaban de manejar las finanzas, otros manejaban las cosas de la casa, del hogar, los animales y lo demás, y otro grupo de esos esclavos eran encargados de cuidar ¿a quién? A los niños. Y esa era su labor. Y cuando nacía un niño de su jefe, de su patrón, entonces se lo entregaban a ese grupo de personas que se encargaban de cuidarlos, de estar pendientes de ellos, de alimentarlos, de vestirlos, de jugar con ellos, de enseñarles lo básico. Y entonces los vestían igual que los otros niños para que ellos no se sintieran mal, no se sintieran como discriminados de cierta manera. Y entonces habitaban igual que los otros niños hasta cierta edad. Hasta cierta edad. Esa es la cultura de los romanos. Esa es la cultura donde el apóstol Pablo está narrando esa historia. Y los tutores eran los encargados de llevar a los niños hasta una edad donde ya tenían la suficiente madurez. Ahora, la pregunta es, ¿quién determinaba esa edad para decir, ya sale de esa custodia y ahora va a trabajar, va a funcionar como un verdadero hijo mío? ¿Quién determinaba eso? El mismo padre. Eso no era como las leyes aquí hoy en día de la sociedad actual, donde ya dicen que él es mayor a la edad de ¿cuántos años? De 18 años y ya puede votar y ya se cree grandecito porque tiene 18 años. Antes era a la edad de ¿qué? De 21 años. Ahora a los 18 años. Pero yo conozco personas que tienen 18 años o que tienen 21 años, pero aún no han madurado. Es más, yo conozco personas que tienen hasta 65 años y no han madurado. Están ahí al abrigo del papá, de la mamá, que les den de todo. No se desenvuelven, no se sueltan. Están ahí. En esta época, el papá era el que decía, mi hijo ya tiene la edad suficiente. Y como tiene la edad suficiente, hacían o hacen una ceremonia. En esa ceremonia, cuando el padre ya ve la madurez de su hijo, invita a la familia, invita a los amigos y hacen una ceremonia y les colocan una toga. En esa toga le están dando la autoridad y le están diciendo, mira, a partir de ahora usted es mi hijo maduro. Y se llama la toga virilis. Y esa es la ceremonia que ellos celebran. A partir de ahí, este muchacho sale con su toga, sale con su anillo, ya tengo autoridad. Ya mi papá me considera una persona madura, ya puedo tomar mis decisiones. Y entonces el papá dice, toma hijo, esto es para que tú lo manejes, para que tú lo administres, toma, porque ya tú tienes la edad suficiente para poderlo manejar de la mejor manera. Entonces el apóstol Pablo, vamos al versículo 2, dice, sino que está bajo tutores y curadores, ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo señalado, ¿por quién? Por el Padre. Ya, muchas gracias Señor curador, muchas gracias Señor custodio, muchas gracias Señor ayo, gracias por el cuidado que tuviste con mi hijo. A partir de ahora mi hijo se puede desempeñar solo. Y él, inclusive el hijo, comienza a ser autoridad del custodio. Ahora tiene que sujetarse a él, porque él tiene la autoridad, porque ya el padre le dio esa autoridad. ¿Cómo funciona todo esto en la parte espiritual? ¿Cómo puede ser posible que personas que llevan años y años, llevan mucho tiempo, pero simplemente Dios dice, no tienes la suficiente madurez y tienes que estar todavía sujeto a eso? Todavía estás esclavo, todavía no puedes defenderse, todavía no tienes la madurez necesaria para yo entregarte lo que tengo para ti, aunque te pertenece, aunque legalmente es tuyo, porque tú eres hijo de Dios, aún no puedes disfrutar de eso. Ahora la pregunta es, ¿de quién depende? ¿De quién depende? ¿De Dios? No, depende de quién, de nosotros, de nuestra madurez, de tomar la vida cristiana como es, en serio, porque esto no es un juego. ¿Sí sabían eso? Esto no es como por venir para quietar mi conciencia y que me hablen bonito y que me consientan el hombro y que me estén a toda hora como consintiendo mi pecado. No es eso, porque llega el momento en que yo tengo que madurar
Y yo tengo que saber lo que es pecado, lo que es malo. Y yo no puedo simplemente decir, todo lo entrego en las manos de Dios. Escúcheme, si todo fuera en las manos de Dios, entonces Dios no te hubiera dado manos a ti. Y si Dios te dio manos a ti, es porque hay cosas que están en las manos de Dios, pero hay cosas que están en nuestras manos hacer. Y que yo tengo que tener la suficiente madurez y decir, esto es malo delante de Dios y tengo que dejar esto, abandonar esto. Yo no puedo victimizarme todo el tiempo. Yo no puedo sentirme como que pobrecita de mí, pobrecito de mí, es que no me entienden. Un momentico. Es una señal de una persona que no ha madurado. Y entonces mientras no madure, siempre estará ahí en esclavitud. Siempre estará bajo custodia. Y Dios siempre lo tendrá ahí a ras con apenas. ¿Acaso no fue lo mismo que pasó con el pueblo de Israel? Porque el gran problema del pueblo de Israel, ¿cuál fue? Dios dijo, te voy a sacar de la esclavitud y yo tengo un plan trazado para ti y te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel. Te voy a mostrar la abundancia, te voy a mostrar la riqueza, la grandeza, todo lo que tengo para ti. Y lo saca del desierto y comienza su travesía. Pero aquellos inmaduros, ¿qué hicieron? Se quejaban, se lamentaban, y apenas se demoró un poquito Moisés. ¿Qué hicieron? Construyamos nuestro becerro de oro. Esos inmaduros apenas están pasando por una crisis. ¿A dónde corren? ¿Para dónde se van? Se van para el mundo a refugiarse en el mundo. Entonces Dios dice, todavía no tienen la madurez, todavía no sabes esperar en Dios. Apenas tienen un problema, apenas tienen una dificultad, salen a buscar soluciones por todo lado, porque no han aprendido a esperar en Dios. Porque son las personas que se quejan y se lamentan. Pero Dios, ¿por qué? Pero Dios, qué injusticia. Dios. Y Dios dice, ¿yo qué tengo que ver? Son tus decisiones. Es tu libre albedrío, que yo como caballero nunca me meteré a tomar decisiones por ti. Tú tomas tus decisiones en tu vida. Y como tomas tus decisiones y como tienes las agallas para tomar esas malas decisiones, también tienes que aprender a enfrentar las consecuencias de esas malas decisiones. ¿Y eso pasa con nuestros hijos o no? No les damos consejo para aquí, para allá, haz esto, no haz lo otro. Y ellos siguen sus caprichos, en sus pataletas, y luego son las consecuencias. Luego, mamita, papito, ayúdeme, mira cómo estoy, sácame de acá. Y siguen en sus cosas. Pero llega el momento en que el hijo dice, un momentico, yo tengo que ser maduro, independiente de la edad que tenga. Yo tengo que ser maduro, tengo que saber tomar mis propias decisiones. Entonces aquí la Biblia nos está hablando de eso. Cuando el padre ve que este jovencito, que esta persona ya tiene la madurez, dice, ok, te voy a promocionar, voy a hacer esa ceremonia. Aquí está tu toga, aquí está tu graduación y aquí está todo lo que tú tienes que hacer. Cuando el hijo pródigo regresa, es un hijo que regresa diferente. Diga conmigo, una mentalidad diferente. Ya había derrochado todo, ya había gastado todo, y el padre ahí le hace la graduación. Ahí el padre le dice, quítese esos harapos, deje de estarse quejando, deje de estar llorando. Ahora le coloca su toga, le da un traje nuevo, le coloca su anillo, que era la firma, el sello, el respaldo de su padre. Y a partir de ahí, ustedes no vieron que el hijo, que volvió otra vez a retroceder. No, diga conmigo, porque ya había madurado. El que no ha madurado va y vuelve, va y vuelve, va y vuelve. 1 año, 2 años, 5 años, lo mismo. Una vida cíclica. Porque sencillamente la raíz de ese problema, de esa persona, diga conmigo, se llama inmadurez. Porque no ha asumido su propia responsabilidad. El otro joven se molesta con el hermano, ¿pero por qué? Tranquilo, no te preocupes, todo esto te pertenece y si ya tú no lo disfrutas es tu problema, pero tú has tenido todo para que lo disfrutes. Diga conmigo, inmadurez. Entonces Dios también ve eso en nosotros y dice el versículo 3, estamos en Gálatas 4. Así también nosotros, cuando éramos ¿qué? Niños, estábamos ¿en dónde? En esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Cuando éramos inmaduros, dejábamos que el mundo nos arrastrara. Pero qué culpa, pero es que la tentación, pero es que lo uno, pero es que lo otro. Y cuando se habla, escúchame, cuando se habla de la vida cristiana, usted y yo no podemos estar
dependiendo de los demás. Si me llamaron, si me saludaron, si me visitaron, porque la vida cristiana de una persona madura depende de su relación personal con Dios. Y tú sabes cómo estás viviendo, y tú sabes cómo estás actuando. Y de una persona madura, las decisiones que tome, siempre las toma basados en el temor a Dios. Y como ha llegado a la madurez, independiente que lo vean, independiente que digan, independiente que cualquier situación pase, esa persona actúa siempre, diga conmigo, bajo el temor de Dios. Y no es que, no, yo no me tomo esta cerveza porque no va y sea que pase el pastor, no va y sea que me tomen una foto, no va y sea que digan tal cosa. No, es que esa persona no está en función de eso. Simplemente dice, no me la tomo. ¿Por qué? Porque yo soy una hija de Dios, porque soy un hijo de Dios y mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y no necesito alcoholizar mi cuerpo para estar feliz, porque todo lo tengo en Cristo y con Cristo estoy completo. Y no vive en función de que le digan, ay, pero mire, no pasa nada. No, es que escúcheme, es una persona que ya tiene un carácter y que lo que hace, lo hace porque su carácter está formado, porque sabe que eso no es agradable ante los ojos de Dios, y porque sabe que en donde se mueva es una persona que tiene que caminar en integridad, porque es luz, porque es la sal de esta tierra. Y no porque lo miren o no lo miren, ni porque digan o no digan, es porque su relación es personal con Él. Y entonces tiene una madurez. Y entonces cuando viene a la iglesia, escúcheme, ahí Dios está mirando los corazones. Viene a la iglesia no porque toca, no porque me obligan, no porque voy forzado, o no porque es que la ley dice que hay que guardar el día del Señor. Todo eso está perfecto, pero esa persona no lo hace en función de la ley, sino lo hace en gratitud. Yo voy porque quiero escuchar una palabra de parte de Dios. Yo voy porque quiero adorar a Dios. Yo voy porque quiero compartir con mis hermanos. Yo voy porque me hace falta, porque yo necesito tener comunión con Dios. Y yo vengo los domingos con la mejor actitud para adorar a Dios, para agradecerle a Dios por todo lo que ha hecho en mi vida. Y no lo hago porque me toque. ¿Están entendiendo? El cristiano maduro hace las cosas, diga conmigo, por convicción y no por obligación. Lo mismo cuando le damos al Señor. Ay, es que me toca dar el diezmo, me toca y ahí lo doy. Escuche, no debe ser así. El apóstol Pablo dijo que cada uno dé como qué, como propuso en donde, en su corazón, parte de su corazón. No por obligación, no porque toca, no. Es que tú estás tan agradecido con Dios y Señor, gracias porque tú me has dado, porque tú me has protegido, porque tú has sido bueno conmigo, porque me entregaste a Jesús que dio todo por mí, Señor. ¿Cómo no darte lo mejor a ti? Y lo doy con agradecimiento, con gratitud, desde el corazón, no desde la obligación. Y así rige toda la vida cristiana. Entonces las cosas que yo hago, las hago por temor y por amor a Dios. No porque me toque, ni porque me vean o no me vean. Y ahí cuando Dios encuentra esa madurez de esa persona, dice, wow, has subido tu nivel. Ya dejaste de ser una niña, ya dejaste de ser un niño inmaduro. Ahora te promociono. Toma, porque ya tú tienes la capacidad. Pero si tú no tienes la capacidad de decir un no a una cerveza, un no a un trago, un no a un cigarrillo, si no eres fiel en lo poco, Dios cómo te va a colocar en lo mucho. Dios cómo te va a colocar como administrador de lo que Él tiene para entregarte. Entonces dice, sigues en tu estado de inmadurez. Y por eso, a pesar de muchos años, hay un grupo de personas, niños inmaduros, espirituales, que si bien es cierto son hijos de Dios, no están disfrutando de todo lo que Dios tiene para sus vidas. Y entonces Dios los mantiene con el maná, con lo básico. Porque si no eres capaz de administrar eso, ¿cómo te voy a introducir en la tierra de bendición? Si con el maná no pudiste, menos con la abundancia. Y eso fue lo que pasó con el pueblo. Y por eso no entraron a disfrutar todo lo que Dios tenía para ellos. ¿La culpa fue de Dios? ¿Dios incumplió su promesa? No. El problema, diga el que está a su lado, el problema estaba en el corazón de las personas. Y entonces este versículo tiene sentido. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿vino qué? Estos niños estaban bajo la esclavitud de la ley. ¿En dónde se gestó la ley?
¿En qué momento histórico la Biblia nos muestra que comenzó a regir la ley? ¿En qué momento? ¿En qué momento? ¿Cuándo fue? Cuando Dios tiene que llamar a un hombre llamado Moisés y le dice: toma las tablas de la ley. ¿Por qué razón? ¿Por qué tuvo que establecer Dios así? ¿Por qué tuvo que ser así? ¿Por qué le dio en ese momento las tablas? ¿Cómo estaba el pueblo? Desordenado, paganismo, idolatría, una cantidad de cosas. Y Dios les da la ley, solamente les recuerdo, porque ya lo hablamos, Dios les da la ley ¿para qué? ¿Para qué? Para guardarlos. No tienes que hacer esto, no hagas esto, no hagas lo otro, ojo con esto, guarda el día del Señor. Y la ley fue dada para salvaguardar al pueblo. En caso contrario, se hubieran despeñado completamente. Y Dios les da la ley para guardarlos, para que tuvieran unos lineamientos, para que tuvieran unos parámetros, para que tuviera unos límites y no se desbocaran. ¿Para qué está dada la ley? ¿Por qué hay policía de tránsito? ¿Por qué? ¿Por qué hay tantos controles y tal? ¿Por qué? Porque de no ser así, esto sería un caos terrible. Entonces Dios da la ley. Pero esa ley, ¿hasta dónde iba? ¿Hasta dónde iba la ley? Dice la Biblia: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido ¿bajo qué? Bajo la ley. Muy bien, la ley cumplió un propósito que iba desde Moisés hasta el nacimiento de Cristo Jesús. Ahí. Por lo tanto, nosotros no estamos regidos bajo la ley, sino que estamos regidos bajo ¿qué? La gracia de Dios. Y no somos justificados no por obedecer la ley, sino por la gracia y por la fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Me están entendiendo? Por eso no puedo tener yo una mezcla. Por eso no puedo decir estoy en la gracia pero sigo manejando las cosas de la ley. No, porque esa ley en Cristo Jesús fue cumplida. Entonces yo ya no vivo mi vida, lo que les he explicado anteriormente, no vivo mi vida regida por la ley y hago esto porque me toca, sino que ahora hago las cosas por convicción, porque amo hacer las cosas, porque te amo tanto, Jesús, que valoro lo que tú hiciste y creo en ti, Señor, lo que tú hiciste. 4 cosas fundamentales hizo Jesús en nuestra vida. 4 cosas. Cuando alguien dice que cree en Jesús y uno les pregunta ¿qué es lo que cree en Jesús? Y si nos preguntan a nosotros ¿qué es lo que creemos de Jesús? Tenemos que mencionar por lo menos 4 cosas que tú debes creer en Jesús. 4 cosas que hizo Jesús por ti. ¿Qué fue lo primero que Jesús hizo? ¿Qué fue lo primero que hizo Jesús? ¿Qué fue en su orden? ¿Qué fue lo primero que? Miremos el orden cronológico de los eventos de Jesús y cada paso que daba, cada evento que daba, estaba teniendo una representación. ¿Qué fue lo primero que hizo Jesús ministerialmente? ¿Dónde arranca el ministerio de Jesús? ¿Qué fue el primer acto que hace Jesús público? En el cual el Padre dice: he aquí mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. ¿Qué hizo? Se bautizó. ¿Y para qué se bautizó Jesús? ¿Para qué? ¿Para qué? Debe haber claridad del concepto, iglesia. O sea, Jesús se bautizó con un propósito. Dejemos de las cosas superficiales para darnos ejemplo, para que sigamos sus pisadas, para que... No es eso. Eso no es el propósito. Ese es el concepto inmaduro que pueden tener algunas personas. Pero el concepto maduro, el concepto bíblico, Jesús se bautiza para cargar sobre él nuestros pecados. ¿No fue así lo que hizo Juan el Bautista? Por eso no fue las palabras de Juan el Bautista: he aquí ¿quién? ¿El qué? El Cordero de Dios que ¿qué? Que quita el pecado del mundo. Y no es así que Juan el Bautista, el último de los sacerdotes, ¿qué hace? Toma los pecados, impone las manos sobre Jesús como una señal de ¿qué? De transferir
nuestros pecados sobre él. Y el bautismo de Jesús, el símbolo del bautismo de Jesús es que él carga sobre sí nuestros pecados. No fue porque Jesús haya pecado. ¿Acaso Jesús pecó? Tentado en todo pero sin pecado, para cargar nuestros pecados. ¿Y en dónde se bautizó Jesús? En un río. ¿Cómo se llama el río? Jordán. ¿Qué quiere decir qué? Descenso. Descenso. Toma los pecados y desciende. Y Miqueas dice que tomó nuestros pecados y lo echó a lo profundo de la mar y nunca más hizo memoria, porque ese río Jordán desemboca en ¿qué mar? ¿El mar qué? Muerto. Y eso es lo que hace Jesús. O sea, tenemos que ser cristianos maduros. Unos conceptos, no, la profundidad del evangelio. Y yo creo, no sé si tú creas, pero yo creo que Jesús en su bautismo quiso cargar con mis pecados y llevó a cuestas mis pecados. Y así como aquel cordero iba en el desierto, Jesús 3 años y medio carga con nuestros pecados, hasta que ese corderito tenía que morir en el desierto. Y cuando moría en el desierto hacían una super fiesta celebrando que ahora el pueblo había sido limpio de pecado. Y eso lo volvían a repetir cada año. Recuerden que todo lo que pasaba en el Antiguo Testamento era una ¿qué? Sombra de lo que había de venir. Y todo eso apuntaba a una persona llamada Cristo. Ahora Cristo cargó con su pecado, con nuestro pecado. ¿Y qué sucede? Que va a la cruz del Calvario y tiene que morir. ¿Por qué tiene que morir? ¿Por qué no se infartó? ¿Por qué tuvo que morir de esa forma tan sangrienta? ¿Por qué murió Jesús? Porque la Biblia dice que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Y alguien tenía que morir. O éramos nosotros o era Él. Y Él voluntariamente prefirió morir por nosotros. Voluntariamente. Y viene y muere. ¿Y por qué de esa manera tan sangrienta? ¿Por qué tiene que derramar su sangre? Sencillo, porque la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no habrá ¿qué? Limpieza de pecado. Y la sangre de Cristo cumple la función por la cual fue dejada. ¿Y la función de qué? ¿De qué? De limpiarnos de pecados. Dejemos esas cositas superficiales. Sangre de Cristo cubre a mi hijo, sangre de Cristo cubre mi negocio, sangre de Cristo cubre mi carro. No. Eso lo hace la tradición con el agua bendita. Entonces aquí ya no le llaman agua bendita sino la sangre de Cristo. Pero es que la sangre de Cristo no es para cubrir a tu hijo. La sangre de Cristo no es para que te vaya bien en el negocio. La sangre de Cristo no es para cubrir tu carro, que no se estrelle. No. La sangre de Cristo es un propósito y es de limpiarnos de todo pecado. ¿De todos los pecados? Sí. De todos los que le confesemos y de los que nos apartemos de Él. Por eso la Biblia dice que el que encubre sus pecados ¿qué? No prosperará. No prosperará nunca. Nunca va a prosperar una persona que encubra sus pecados. Pero ¿quién encuentra la misericordia de Dios? Aquel que ¿qué? Que los confiesa y ¿qué? Y se aparta. Pídate de esos cuentos. Yo lo confieso pero no me aparto. Nada, no está pasando nada en tu vida. No pasa nada en tu vida. Inmaduros. Yo tengo que confesar y tener las agallas para decir no más este pecado. El diablo no tiene el poder, escúchame, el diablo no tiene el poder para hacerte pecar. No le llega el poder allá. Hasta donde más llega el diablo es hasta qué? Tentarlo. Pero la decisión de pecar, ¿de quién depende? De nosotros. Y si quieres buscar un culpable, saca tu cédula y di: ese es el culpable por el cual yo peco. Eres tú, soy yo. No le eches la culpa a terceros. No te victimices. Asume tu responsabilidad. El diablo no tiene esa libertad ni ese poder para hacerte pecar. Tú tomas la decisión de pecar. Tú tomas la decisión de mirar ese programa o no mirar ese programa. Tú tomas la decisión de entrar a ese lugar o no entrar a ese lugar. Tú tomas la decisión de hablar de esa manera o no hablar de esa manera. Esa decisión la tenemos cada uno de nosotros. Y cuando Dios ve el estado de madurez, que sabes tener dominio propio, que sabes caminar bajo la voluntad de Dios, que sabes obedecer a Dios, y cuando tú obedeces a Dios, ¿qué estás haciendo? Le estás demostrando que lo amas. ¿Qué está demostrando? Que lo amas. Si me amáis, guardad mis mandamientos, obedeced mi palabra. Yo amo a Dios, es lo que más amo. Mentiras. Lo que más amas es el mundo. Lo que más amas es el vicio. Por eso te dejas arrastrar
Por eso está la inclinación. Donde está tu tesoro, está ¿qué? Tu corazón. Ahí está tu tesoro, en la cantina. Ahí está tu tesoro en las mentiras. Porque si tu tesoro estuviera en Cristo Jesús, tú le agradarías a Él a pesar de todo lo que se presente. Y todo lo que haces simplemente es pretender justificar tu mediocridad espiritual. Yo sé que nos saca muchos amenes, pero estoy llevándolos a que seamos cristianos maduros, a que salgamos de esa tibieza que ya tocamos toda una lección, pero parece que la lección entró por acá y salió por allá. Tibios espirituales muchos, porque no han asumido su responsabilidad como cristianos, la responsabilidad que Dios nos dio para hacer luz, para hacer sal. Luz, ilumina a los demás. No te dejes opacar por los demás, no te dejes arrastrar por los demás. ¿Acaso es que la Biblia no dice que se conviertan ellos a nosotros y no nosotros a ellos? Entonces, ¿qué está pasando? Por eso Pablo dice, mientras esté en esa condición, seguirá siendo esclavo. Verso 5. Estamos en Gálatas 4, verso 5. ¿Cuál fue el propósito que Dios tuvo al enviar a su Hijo? Leamos la respuesta. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción ¿de qué? De hijos. Dos cosas fundamentales dentro de todo lo que hizo Jesús: rescatar a los que estaban bajo la ley, a rescatar a aquellos que estaban, yo hago eso porque la ley dice, no lo haga ya por eso, hazlo por convicción. Yo vivo de esta manera. Las obras que yo hago no las hago para ganarme nada, no las hago para simpatizar con nadie. Yo las obras que hago las hago porque estoy agradecida con Dios, y los frutos que yo doy es el resultado de mi conversión con Dios. Y he cambiado, he dejado de ser lo que era, he dejado de hablar como hablaba, simplemente porque amo tanto a Dios, y por ese amor a Dios mi vida es diferente. Vino a redimirnos de eso. Pero lo segundo, para que ellos pudieran recibir la adopción como hijos. ¿Recibir qué? Y aquí viene un conocimiento revelado, amados. Voy a hablar al grupo de personas que han nacido de nuevo y que tienen al Espíritu Santo de Dios. Pero la pregunta es, ¿podrán haber nacidos de nuevo que tienen al Espíritu Santo de Dios que no han sido adoptados por Dios? ¿Se acuerdan del hijo que estaba bajo custodia? Era hijo de su padre, pero era adoptado. ¿Quién lo tenía? ¿Quién lo tenía? ¿Quién tenía el control sobre él? Los esclavos. ¿Hasta cuándo? Hasta la graduación. Y en la graduación, escúcheme, a pesar de que era el hijo, solamente en la graduación, en esa ceremonia de graduación, a partir de ese momento pasaba a ser adoptado. ¿Pasaba a ser qué? Adoptado. Lo que pasa es que el concepto de adopción lo tenemos de acuerdo a lo que conocemos nosotros. Porque ¿quiénes son los que adoptan un niño? En condiciones normales, el que no puede tener, ¿no? Adopta, va a un lugar de adopción y entonces mira dentro de las alternativas que hay y se encanta con un niño. Yo quiero esa niña, yo quiero ese niño. Entonces le dicen, claro, haga los papeles pertinentes, legalicemos la adopción, hace los papeles, digamos que se registra, cumple con todos los requisitos, y entonces le dicen, mire, fírmeme acá por favor, y a partir de ahora ese niño es suyo. A partir de ese momento ese niño es ¿qué? Adoptado. Ahí. Pero con las cosas de Dios, de acuerdo a lo que hemos visto, ese niño siempre fue hijo, ¿o no? Siempre fue hijo. Pero ¿en qué momento es que hay la adopción? ¿Quién considera que ya debe ser el tiempo? ¿Quién? ¿La ley? No. ¿Quién? El Padre. El Padre. Y en ese momento dice, a partir de ahora eres adoptado. Y como adoptado puedes ahora disfrutar y administrar todo lo que te pertenece. ¿Cuándo el padre ve ese nivel de madurez? ¿Cuándo lo ve?
Ya sabemos entonces que el padre es el que determina la madurez. ¿Cuándo lo ve? ¿Cuándo Dios ve eso? Cuando a través de las pruebas, cuando a través de las dificultades, cuando a través de las tentaciones, Él logra sortear eso y pasar airoso de eso. Porque si viene una tentación y su hijo o su hija cae en la tentación, ¿qué dice el padre? Todavía está inmaduro, dejémoslo en desierto. Porque cuando viene la prueba, ¿qué hace esa persona? Toma la decisión de decir: Señor, acepto, reconozco, voy a tomarme de tu mano, voy a aferrarme a ti, Señor. Sé que tú un día tienes la respuesta y sabe esperar en Él. Dios dice: bien. No es aquel que frente a una prueba entonces, yo empeño el anillo, yo empeño el televisor, yo tengo que buscar a ver quién me presta, el de la moto, el prestamista, présteme para salir de eso. No ha aprendido a confiar en Dios. Entonces, ¿qué sucede con ese niño inmaduro? Dios lo deja ahí. Pero cuando esa persona, escúchame por favor, esa persona está pasando por una prueba, está pasando por una dificultad, está pasando por una lucha, y esa persona dice: yo voy a esperar en Dios. No sé de dónde venga, pero la palabra de Dios dice que mi socorro vendrá de los cielos. No sé de dónde venga, no sé qué voy a hacer, pero voy a esperar en ti, Señor. No voy a tomar decisión hasta que tú me muestres. Señor, voy a confiar en ti. Pase lo que pase, voy a saber esperar en ti. ¿Sabe qué dice Dios? Esta mujer está en un estado de madurez. Este hombre ha madurado. ¿Sabes qué? Ángeles, desaten la bendición para ellos, porque ya ha llegado a la madurez. No es aquella persona: pero ¿qué será lo que me pasa? Entre más busco de Dios, entre más trato de agradarle a Dios, mire cómo me va, mire mi vida. Inmaduros. Dejémoslo otro tiempo ahí. Dejémoslo hasta que caiga al piso, para que pueda entender y pueda valorar. ¿No fue lo que le pasó al hijo pródigo? Hasta cuando ya estaba en el límite, ya comiendo las algarrobas de los cerdos, cuando ya no había más que hacer, ahí sí volvió en sí, dice la palabra. ¿No fue lo que dice? Iré a buscar a mi padre y me arrepentiré, le pediré perdón. Y él iba solamente con la intención de que lo hiciera uno más de quién, de sus jornaleros. Pero Dios dijo: no, yo quería ver ese grado de madurez, y ahora ven y disfruta. Tú no vas a ser simplemente un jornalero, tú vas a estar en la posición de autoridad. Toma mi anillo, y le da la autoridad. Eso es lo que Dios hace, eso es la manera como Dios promociona cuando encuentra la madurez. Y entonces ahí, en ese momento, diga conmigo, es cuando somos adoptados. Me temo que muchas personas terminarán la carrera en esta tierra sin poder disfrutar todo lo que Dios tiene planeado para entregarles. Quiero repetirle: habrán muchas personas que terminan su carrera en la tierra sin poder disfrutar todo lo que Dios tenía para entregarles. ¿Por qué razón? De acuerdo a este orden de ideas que hemos hablado. ¿Por qué creen? ¿Por la qué? Por la inmadurez. Por la inmadurez. Y van a pasar la vida simplemente con el maná, sin poder disfrutar de toda la tierra de bendición que Dios tiene. ¿Cuántos saben que Dios tiene cosas que ni siquiera nosotros nos imaginamos? Dígale que está a su lado: prepárate, porque Dios te va a mostrar cosas que ni siquiera te has imaginado. Y es así como el apóstol Pablo le escribe a los Corintios en su primera carta, primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9. Antes bien, como está escrito. ¿Cómo está qué? Escrito. Diga: el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Y si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Diga: porque Él no es hombre para que mienta, ni es ¿qué? Hijo de hombre para que ¿qué? Se arrepienta. Escuche lo que dice la palabra. Como está escrito: cosas que ojo no vio, ni qué, ni oído oyó, ni han subido ¿a dónde? Al corazón de hombre, son las que Dios ¿qué? Ha preparado ¿para qué? Para los que ¿qué? Lo aman. ¿Para todos? No, ojo, para los que le aman.
Si me amáis, guardad mis mandamientos. Esas personas que dicen, me la juego toda con Dios, Dios dice, ok, prepárate, porque tengo cosas que tus ojos no han visto, ni que tus oídos han escuchado, ni que han subido a tu corazón, son las que yo tengo preparadas. Entonces tú decides si sigues detrás de las migajas que el mundo te bote, o te aferras a Dios y disfrutas de lo grande que Dios tiene para sus hijos. ¿Cuántos quieren disfrutar lo grande que Dios tiene para sus hijos? Pero para eso, dígale que está a su lado, para eso tenemos que demostrar que amamos a Dios. Y el amor se demuestra con obediencia. Con obediencia. Y tienes que comenzar a dar frutos dignos ¿de qué? De arrepentimiento. Pórtese de tal modo que la gente vea que verdaderamente se ha vuelto al Señor. Y esos frutos, diga conmigo, se ven. Esos frutos se huelen. ¿No ha pasado así que cuando tú llegas a tu casa y tienes ahí en la mesa del comedor un frutero y está lleno de frutas? ¿Huele o no huele? Huele. Igual nosotros debiésemos oler al fruto de Dios. No oler a nada más. No oler a nicotina. No oler a tufo. Oler a Dios. Se tiene que notar eso. Escuche lo que sigue diciendo, verso 10. Estoy en 1 Corintios 2. Pero Dios nos la reveló a nosotros. ¿Por qué? Por el Espíritu. Está hablando del Espíritu de Dios. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque la persona, escúcheme con atención, la persona que tiene al Espíritu Santo, si es que ha nacido de nuevo, tiene al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le dices, no hagas esto, no hables de esta manera, no hagas este negocio, haz esto, haz lo otro. Y el Espíritu Santo nos va guiando. Para eso fue dejado el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, diga conmigo, nos conduce a toda verdad. Pregúntate, yo no te voy a cuestionar, pregúntate, honestamente, ¿tú eres una persona que te dejas guiar por el Espíritu Santo? Y si la respuesta es afirmativa, vas por buen camino. Porque los que son guiados por el Espíritu Santo, esos son hijos de Dios. ¿Me están entendiendo? ¿Cuántos pueden decir amén? Escuche lo que dice entonces la palabra, que el Espíritu Santo escudriña. El Espíritu Santo es el que fue dejado para interpretar, para que nosotros podamos interpretar la palabra, para que podamos entender las cosas. Porque el Espíritu Santo es el que nos dice, pilas con esto, no lo hagas más. Y tú dices, sí, no lo tengo que hacer. Y el diablo dice, ay, hazlo. Una canita al aire, ¿qué tiene de malo? Una vez al año no hace daño. Una vez al mes, qué bueno es. Y se dejan guiar. ¿Quién guía tu vida? ¿El diablo, el enemigo, o el Espíritu Santo que te dice, no, eso no es agradable ante los ojos de Dios? ¿A quién? ¿De quién está recibiendo consejo? Recuerde que la Biblia dice que no podemos seguir a dos señores. ¿A cuál señor estás obedeciendo? ¿Al señor diablo? ¿Al señor demonio? ¿Al señor vicio? ¿O al señor santidad? ¿Al señor que todo lo quiere para ti? Es muy importante que tengamos en cuenta eso, por favor. Sigamos, versículo 6. Entonces escúcheme. Dios nos revela que somos hijos de Él. 2. Dios nos revela que somos hijos maduros. Entonces tú miras en qué estado está, si en el estado de inmadurez o en el estado de madurez. Pero aquí, número 3, si eres un hijo de Dios, vas a vivir con la experiencia de ser un hijo de Dios. Honestamente, ¿cuántos dicen que son hijos de Dios, pero no viven como hijos de Dios?
¿Cuántos creen que son hijos o hijas de Dios, pero su experiencia en la vida demuestra que son huérfanos, que no tienen respaldo de su padre? Escuche lo que dice Gálatas capítulo 4, verso 6. Y por cuanto sois hijos, ¿por cuanto qué? Sois hijos, está hablando de los hijos maduros. Dios envió a vuestros corazones, ¿a quién? El espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Entonces note, por cuanto sois hijos, eso constituye una enérgica declaración de Dios. Y nos está diciendo, ojo, porque ustedes son mis hijos. A veces no hemos entendido la connotación, la profundidad del concepto de ser un hijo de Dios. Tal vez nos hemos quedado hasta el nivel de declarar que somos hijos de Dios, pero no vivimos como tales. Porque aún los hijos de tinieblas, muchos viven mejor que muchos hijos de Dios. Porque aún los hijos de tinieblas viven más contentos y felices que el que se dice que es un hijo de Dios. Porque terminamos simplemente siendo algún tipo de cristianos, como cristianos focas, que a todo aplauden y todo viven aplaudiendo y amén, pero no son hijos de Dios. Porque terminamos siendo como unos hijos, unos cristianos cangrejos, que dan un paso adelante y todos atrás, y así se la pasan toda la vida, y no viven en la afectividad de verdaderos hijos de Dios. Entonces tenemos que operar de acuerdo a lo que Dios dice, por cuanto sois hijos, porque a esos hijos Dios les entregó el Espíritu. Y escúcheme por favor, el que es un hijo de Dios camina bajo el poder de Dios, porque el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesús fue entregado. Y entonces no es igual que los demás, no habla igual que los demás, no piensa igual que los demás, porque él tiene al Espíritu Santo dentro de él, activo, funcionando. Ahora pregunto, ¿todos los hijos de Dios tienen al Espíritu Santo? Ojo la pregunta y ojo la respuesta. No me conteste con la parte almática. ¿Todos los hijos de Dios tienen al Espíritu Santo? Sí, porque a todos les dio la promesa. Dios no dijo, a este se lo doy, no, a todos les dio el Espíritu Santo. Y un hijo de Dios tiene el Espíritu Santo. Ahora lo otro es, todos los hijos de Dios que tienen el Espíritu Santo han permitido que el Espíritu Santo opere en sus vidas. Y la respuesta es no. Aunque tienen al Espíritu Santo, el Espíritu Santo no opera en sus vidas. ¿Por qué no opera el Espíritu Santo en las vidas? ¿Por qué no se ve el poder de Dios en esa vida? ¿Por qué? Porque a pesar que tiene el Espíritu Santo, no está activo. Porque es el que le da la energía, la fuerza, el poder de aquel que levantó a los muertos, a Jesús, y lo puso a la diestra. Ese poder lo tienes tú. Pero ¿por qué vives como un fracasado, como una fracasada? ¿Por qué tu mente está llena de temores? ¿Por qué tu mente está llena de inseguridades, de miedo, de pánico, de no puedo, eso es difícil, eso es complicado? ¿Acaso la Biblia dice que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de qué? De poder, de amor y dominio propio. ¿Por qué no estamos operando como debemos ser? ¿Por qué no estamos operando como hijos de Dios? ¿Por qué estamos viviendo una mediocridad espiritual? En una tibieza, en una escasez, en una ruina, una mentalidad llena de temores, esclavos de los vicios y lo demás. ¿Por qué? Y no estoy diciendo que no seas un hijo o una hija de Dios. Lo que estoy diciendo es que no estás dejando al Espíritu Santo que opere. Porque cuando el Espíritu Santo está en la vida de una persona, se siente, huele, está la gracia de Dios y puedes hacer la misma actividad que hacen muchos, pero la gracia de Dios está contigo. Las puertas se abren, los negocios vienen, la vida es restaurada, el gozo de Dios está en ti, es tu fortaleza. Pero aquí está pasando algo en la ecuación. Lo correcto sería que camináramos como hijos de Dios. Pero ¿por qué no?
Porque pueda que el Espíritu Santo esté, pero está como el Espíritu Santo en la vida. ¿Cómo está el Espíritu Santo en la vida de muchos? No estoy negando que no lo tengas, escúchame, porque yo no soy quien para decir tú no lo tienes. No, no sé. Si tú naciste de nuevo, si naciste de nuevo, tienes al Espíritu Santo. El otro tema es que obvio no tienes al Espíritu Santo porque ¿qué? Porque no ha nacido de nuevo. Porque no ha nacido de nuevo. Hay que revisar eso. Revisa tu conversión. No, yo no tengo el poder de Dios en mi vida. No, yo soy un fracaso. No, yo soy una derrota. Yo no tengo el Espíritu Santo. Ok, yo te acepto que no tenga el Espíritu Santo. ¿Y por qué no lo tienes? Porque no has nacido de nuevo, punto. Porque cuando nace de nuevo, tu vida tiene que ser diferente. Se tiene que notar. Por sus frutos los conoceréis. Pero ¿por qué el Espíritu Santo entonces no está obrando? Simplemente porque está ¿qué? Apagado. Porque está contristado. Porque no lo has dejado operar. Lo tienes arrinconado. No que se vaya, escúchame. Porque sería una herejía decir que el Espíritu Santo se va. No está. Él va a estar con nosotros ¿hasta cuándo? Hasta el fin, hasta que nos vayamos de esta tierra. El día que nos vayamos de esta tierra, la palabra muerte es separación. El Espíritu sale. Pero mientras estemos vivos, mientras estemos respirando, el Espíritu Santo está en nosotros. Pero ¿por qué está opacado? ¿Por qué está contristado? ¿Por qué está arrinconado? ¿Por causa de qué? ¿De qué? Del pecado, de la desobediencia, de la tibieza. ¿Qué tal si damos un giro en nuestra vida y decidimos conectarnos a Dios y decir, ya no más, no más, no más, no más? Quitemos esa conformidad, ese conformismo, esa vida de justificación. Mire lo que dice para reforzar esto el apóstol Pablo en Romanos 8:16. Romanos 8:16. O como Pablo, mire, lo expresa en esta carta, mire lo que dice. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos ¿qué? Hijos de Dios. Escúcheme. El Espíritu, note que el primer Espíritu está en mayúscula, que es el Espíritu de Dios, se conecta con nuestro espíritu y da testimonio que somos ¿qué? A ver. O sea que cada uno sabe si es hijo de Dios o no. ¿Qué? ¿Qué creen? Sí. O sea que su conciencia le podría decir ahorita, en este instante, si verdaderamente eres un hijo de Dios. Y la respuesta es que sí, porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Quítese en esa superficialidad de creer que eres un hijo de Dios porque hiciste una oración de fe hace muchos años, porque eso no te hizo un hijo de Dios. Quítate el concepto que tú eres un hijo de Dios porque te bautizaste. Entonces, como te bautizaste, eres hijo de Dios. Eso no te hace hijo de Dios. Pueden haber muchas personas que hicieron la oración y la repiten todas las veces que sea y no por eso son hijos de Dios. Pueden personas que se hayan bautizado 5, 6, 7 veces, van hasta el río Jordán y se bautizan. Eso no los hace hijos de Dios. ¿De acuerdo? Uno sabe cuando es un hijo de Dios. Uno sabe. Y Dios nos dejó el testigo silencioso para que nos indique si somos hijos de Dios o no. Entonces tú sabes que eso que estás haciendo no es de una hija de Dios. Yo soy hija de Dios, pastor, pero no sé lo que me pasa. No, no eres una hija de Dios. Punto. Y es mejor que nos lo digan de frente ahora para que tomemos los correctivos necesarios. Y no que terminemos la carrera en esta tierra pensando que somos hijos de Dios y después, aquel día de las sorpresas, allá no podemos hacer absolutamente nada. Ahora tienes que tomar la decisión. Miremos el contexto de Romanos 8:11, por favor. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. ¿Notan esto? El poder del Espíritu Santo. Mire lo que sigue diciendo, por favor, 12. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivimos conforme a la carne, mire lo que dice la Biblia, porque si vivimos conforme a la carne, ¿qué? Moriremos.
Dígale que está a su lado. Si vivimos conforme a la carne, moriremos. ¿Qué pasa si le damos deleite a nuestra carne? Moriremos. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué pasa? Viviréis. Termina diciendo el verso 14. Porque todos, diga conmigo, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son ¿qué? Hijos de Dios. ¿Estos son qué? Hijos de Dios. ¿Es claro, por favor? Lo dice la Biblia. Entonces, a esta altura de tu vida espiritual, tú debes saber si eres un hijo de Dios o no eres una hija de Dios. ¿Y quién es el que está guiando tu vida? Por eso dice en el versículo 15 que no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo el temor. ¿Bajo qué? El temor. No somos esclavos del temor. Dile que está a su lado, ya no soy esclavo del temor. Dejemos el temor. Cualquier reto, no, es que me da miedo, no, es que si no puedo, no, es que si no soy capaz. Eso es una esclavitud. Y en esa esclavitud has vivido muchos años. Y mientras no decidas liberarte de eso, vas a terminar en esclavitud. No, es que me da miedo, es que me da miedo dejarlo, es que me da miedo tal cosa. Y si me va mal, suéltate en Dios. Sino que hemos recibido el espíritu de adopción, el cual dice Abba Padre. ¿Dice qué? ¿Qué quiere decir esa palabra Abba Padre? Es una palabra en arameo que traducida para nosotros es papito. Papito. A mí no todos me dicen papito, aunque me quieran decir. Mi niño me dice papito. Y que cuando escuchan la palabra papito, ¿qué significa? ¿Qué les traduce? Amor, ¿qué más? Ternura, confianza. A mí no todas me dicen papito. Mis hijas me dicen papito. Porque hay confianza. Porque ya no me ven como el papá del principio, que castigaba, y mi papá, llegó mi papá, métase debajo de la cama que llegó el papá. No, ya a esta altura de la vida ellas no. Y ellas me tratan con afecto y con amor, porque saben que siempre van a estar respaldadas de su papito. Y que si tienen algún problema, alguna cosa, llaman y el papito está ahí para ayudarles mientras estén en esta tierra. Y porque pueden pasar dificultades y lo demás, pero siempre van a tener la cobertura de su papito. Y entonces ellas me ven como su papito. Y eso les da seguridad. Y la Biblia dice que cuando fuimos adoptados por el Espíritu Santo, nosotros pasamos a un nivel donde a Dios no lo vemos como el Dios verdugo, el Dios castigador, el Dios que reprime, sino que lo vemos como nuestro Dios ¿qué? Papito. Abba Padre. Y que podemos ir donde Él, y aunque los demás nos dejen, nos abandonen, nos tiren, nos desprecien, nosotros tenemos a nuestro papito que está con nosotros. Y por eso el título de hoy: no te desampararé ni te dejaré, porque tú tienes a ese papito, a ese Padre amoroso, que siempre está ahí. Cuando los demás te han abandonado, Él siempre está ahí, para que tú no tengas el concepto: es que estoy sola, es que estoy solo, es que todos me odian, nadie me quiere, me quiero quitar la vida porque soy un estorbo. Esas no son palabras de una hija de Dios, ni son pensamientos de un hijo de Dios, porque nosotros sabemos que estamos refugiados. Y hoy, cuando comenzamos el tiempo de oración, mostrábamos eso, que estamos bajo las alas protectoras del Señor. ¿De acuerdo? Y eso es lo que el apóstol Pablo quiso mostrar, que el Espíritu Santo te dice: un momentico, porque tú no estás solo, porque tú no estás sola, yo estoy contigo. Y en los momentos más álgidos y cruciales de tu vida, cuando sientas que nadie te apoya, nadie te respalda, Dios está contigo, porque eres tú, papito. Dice, y termino con el verso 7: así que ya no eres esclavo, ya no eres ¿qué? Sino que hijo. Y si hijo, también ¿qué? Heredero de ¿qué? De Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo.
Entonces nuestra vida cristiana tiene que cambiar. Y que a partir de ahora, como yo siento tanto amor por mi papito, como siento tanto amor por lo que hizo Jesús por mí, de cargar mis pecados, de ir y morir por ellos, de ser sepultado y de resucitar, entonces mi vida se enfoca en vivir agradable a Él. ¿Saben por qué? Porque con la gente que tú estás a tu lado, estarás un tiempo temporal mientras estés aquí en la tierra, pero con Dios, con tu papito, estarás eternamente. Y a Él tenemos que agradarle. Y yo no puedo despreciar el estar con Dios eternamente por querer simpatizar con un amigo o con una amiga temporal. Yo tengo que valorar lo que Cristo hizo. Y por eso hoy celebramos la cena. Por eso hoy, más que nunca, tenemos que decirle: Señor, gracias por la posición de hijo, y que ahora tú tienes la responsabilidad, eso recae sobre ti. Como dijésemos, el balón ahora está en tu cancha. De ti recae la responsabilidad si sigues siendo un hijo inmaduro y seguir en la condición que vienes, o ser promovido por la madurez de cómo encara las cosas, de cómo tomas decisiones en tu vida, para que Dios te promocione y que tú tengas el privilegio de llamarlo papito. Y Dios, o sea, eso le parte a uno el corazón cuando su hijo le dice: papito, es que necesito tal cosa. ¿Qué hace uno como papá? Por más que tenga un corazón duro, ¿no? Listo, hijo. Papito, se me rompieron los zapatos y tengo que ir a jugar, pero tengo mis zapatos rotos. Papito, ¿será que me puedes comprar unos tenis? ¿Qué hace el papito? Ahora tenemos un papá que no solamente quiere, sino que puede darnos lo que nosotros necesitemos. Pero necesitamos llegar a ese nivel de tener esa relación tan íntima, y que de aquí en adelante, cuando tú busques de Dios, no por la mañana, es que tengo que levantarme porque me toca orar. No, es que tú te levantas con una actitud diciendo: me voy a encontrar con mi papito, voy a hablar con él y voy a tener el mejor tiempo de mi vida. Voy a tener las mejores horas. Señor, aquí estoy, papito, aquí estoy. Gracias por darme la salud, darme la vida. Porque cuando vengo a la iglesia no vengo porque toca, sino que quiero llegar temprano, quiero ser acucioso, quiero venir bien presentado, quiero estar porque vengo a adorar a mi papito que ha hecho todo por mí, a ese Jesús que ha pagado un precio tan alto. Porque cuando le doy a Dios, no le doy porque me toca y tocar eso. No, Señor, gracias, porque tú me has amado tanto, y lo que yo tengo es porque tú me lo has dado, Señor. Y yo simplemente soy un administrador. Y cuando Dios ve ese grado de administración, aún en las finanzas, tenlo por seguro que su papito se complace en darte lo que tú necesitas. ¿De acuerdo? Diga al que está a su lado: porque si somos fieles en lo poco, en lo mucho Dios nos pondrá. Puestos en pie, démosle gracias al Señor. Digámosle: Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por formarnos, Dios, gracias por llevarnos a esos estados de madurez que tú quieres introducirnos. Hoy tu palabra ha sido predicada, Señor. El concepto creo que ya está claro en los corazones de cada uno de los oyentes. Lo que cada uno haga con esta palabra es su responsabilidad. Nosotros sabremos hasta qué nivel queremos llegar, y esto no implica ni edad cronológica ni antigüedad en la iglesia. Esto depende simplemente de mi obediencia y mi entrega total y absoluta a ti, Señor. Por eso, dentro de esta serie estamos mirando que el justo por la fe vivirá, y que somos justificados por la fe, por depositar toda nuestra confianza, por depositar todo en las manos de Jesús y aprender a depender de Él. Por eso, Señor, en esta hora te damos muchas gracias. Recibe toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén.